Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes, para seguir compartiendo y explicando la maravillosa palabra de nuestro Dios. Que no nos cansamos, somos incansables, insaciables de seguir aprendiendo y degustando este manjar que el Señor nos da. Recuerda que el propio Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro que es necesario comer y alimentarnos, por supuesto que sí, pero también de la misma manera es igual de importante alimentarnos espiritualmente de la palabra del Señor. Así sea con estos cortos vídeos diarios, pero aún así, aunque tú estés siguiendo estos devocionales, sería muy bueno que tú también tengas tu lectura personal, con tu familia o a solas, con tu grupo de iglesia. Vamos a ver ese versículo que hoy se encuentra ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 12, que así nos dice la palabra del Señor. Entonces entendieron, fíjense qué importante esto, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Terminamos con este versículo, esa segunda conversación que va a registrar este capítulo 16. Recordemos que en este capítulo lo que nos vamos a encontrar son 4 conversaciones que Jesús tiene. La primera conversación fue la que tuvo con los fariseos y con los saduceos. La segunda conversación es esta que acabamos hoy de terminar de estudiar, con la cual Jesús está llevando a cabo con sus discípulos, hablándole precisamente de esa primera conversación, de ese encuentro que tuvo con los fariseos y con los saduceos. La tercera conversación se va a llevar a cabo en otro lugar, en la región de Cesarea de Filipo, donde Jesús hablará también con sus discípulos. Y la cuarta y última conversación de este capítulo 16 de Mateo también es de Jesús con sus discípulos, donde va a comenzar a anunciarles su muerte. Ya hemos ido desglosando todo el transcurrir de esta conversación, donde Jesús se centró en transmitir el mensaje a sus discípulos de que se guardasen de la levadura de los fariseos y también la levadura de los saduceos. Pero los discípulos parece que no entendían absolutamente nada, ya que ellos, donde tenían la cabeza, era en ese olvido que tuvieron de traer el pan. Así que Jesús tiene que recordarles que lo que les está diciendo nada tiene que ver con el olvido del pan. Hasta que por fin, en este último versículo, Mateo nos dice que entonces entendieron lo que Jesús quería decirles. Por fin los discípulos entendieron la palabra. Se suele decir que más vale tarde que nunca, ¿verdad? Y en muchas ocasiones este refrán creo que es totalmente válido. Y menos mal que al final los discípulos pudieron entender lo que Jesús quiso transmitirles. Y lo entendieron porque Jesús insistió, Jesús perseveró en lo que quería transmitirles hasta que lograron entenderlo. Y de esta misma forma es como los creyentes deberíamos actuar. Hablar de la palabra del Señor hasta que la gente la entienda. Ya lo he dicho muchas veces, la verdad por sí misma no hace libre a nadie, sino que, como bien dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad está en conocer la verdad, no en la verdad. Te lo explico mejor. Jesús, antes de enfrentar la muerte, antes de ser crucificado, hizo una oración que algunos conocen como la gran oración de Jesús. Esa oración se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Jesús está orando varias cosas, pero quiero centrarme en el versículo 17, cuando le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice Jesús. Por lo tanto, la palabra de Dios es la verdad. Es esa verdad que al conocerla nos da libertad. La Biblia por sí misma no libera a nadie. Es conocer lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente tiene sus Biblias perdón por lo que voy a decir, como si fuera un amuleto en sus casas. Yo conozco cantidad de personas
que tienen sus Biblias allí abiertas casi siempre en el mismo lugar, en el Salmo 23 o en el Salmo 91, creyendo que así su casa va a estar espiritualmente limpia. Y eso, perdona que te diga, no es así. Este libro no tiene poder en sí. Lo que tiene poder en sí es lo que contiene este libro. Y cuando nosotros conocemos y entendemos lo que está escrito en este libro, entonces sí podemos ser libres. Te lo explico aún más sencillo. Es como poner un salero al lado de la carne. Y por más que acerques el salero, no va a salar hasta que no derrames la sal sobre la carne. Por eso yo hago mucha, pero que mucha insistencia en que lo importante no es tener una Biblia en casa. Lo importante es entender lo que la Biblia que tienes en casa dice. Tú puedes tener decenas de Biblias, que si no las lees, no te sirve para nada. Por eso Jesús hizo tanto énfasis en que sus discípulos no solamente oyeran lo que Él les dijo sobre los fariseos, sobre los saduceos, sino que sobre todas las cosas entendieran lo que les decía. De nada nos sirve oír si no entendemos lo que oímos. Y la responsabilidad de que la gente entienda está en nosotros. Está en todos aquellos que exponemos la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 130, que la exposición de la palabra alumbra y hace entender a los simples. Oye, yo he escuchado a veces predicaciones que ni yo mismo las entiendo, hombre. Porque usan unas palabras, usan unos tecnicismos, usan unas expresiones que no solamente son aburridísimas, sino que prácticamente no las entiende nadie, ni el mismo predicador. Y cuando uno expone la palabra de Dios, entiendan esto, eso no se hace para lucirse, o para mostrar que uno tiene conocimiento, o para que la gente te diga, ¡wow! ¿Cuánto sabes? Cuando uno expone la palabra de Dios, su principal objetivo es hacer entender la palabra de Dios. Porque si la gente no la entiende, esa palabra va a ser robada del corazón del oyente. La Biblia nos lo dice. La Biblia nos dice en este mismo Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 13, desde el versículo 18 en adelante, que ya lo hemos visto, esa explicación que el propio Señor Jesucristo les da a los discípulos de la parábola del sembrador. Y la semilla que cayó junto al camino representa a esa persona que oye la palabra del reino, pero que no la entiende. Y por lo tanto viene el malo, haciendo referencia a Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, dice la palabra. Mucha gente piensa que lo más importante es predicar la palabra de Dios. Y sí, claro que no lo voy a poner en duda. Pero todavía más importante es lograr que esa palabra predicada sea entendida por los oyentes. Te lo voy a explicar bíblicamente. Cuando Nehemías se propone reconstruir la ciudad, recuerda, después de aquel acontecimiento que los babilónicos arrasaron con todo, no solamente reconstruyeron los muros de la ciudad, sino que también este hombre Nehemías hizo reconstruir la espiritualidad del pueblo. Y el sacerdote, que se llama Esdras, cogió la palabra de Dios y predicó, pero predicó de una manera clara y sencilla. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 8 y en el versículo 8, que cuando se leyó la palabra de Dios claramente, la gente entendía la lectura. Es muy importante que tú comprendas la palabra de Dios, porque te digo algo, gloria a Dios que hoy hay pastores que te la pueden explicar, claro que sí. Qué bueno que hay mucha gente dedicada por completo a la bendita palabra del Señor y que tienen el tiempo y que tienen la capacidad de enseñártela y explicarte también la Biblia. Pero llegará el día que ya la palabra no podrá ser predicada por las redes sociales. Escucha esto. Y seguramente, con toda seguridad, también llegará el día en que ya no nos podremos congregar públicamente. Así que tu entendimiento de la palabra de Dios va a depender única y exclusivamente de ti. Por lo tanto, ahora que tienes la oportunidad de aprender, hazlo. Dedícate por completo a escudriñar las Escrituras y te garantizo que mientras que antes te aburrías quizá leyendo la Biblia,
De repente te encontrarás, como el salmista dice en el capítulo 119, versículo 103, afirmando que la palabra de Dios es más dulce que la miel a tu paladar. Deleítate en la palabra de Dios y esfuérzate por entenderla. Amén. Vamos a orar en este día y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos guardas, Señor. Nos ponemos delante de ti en este día, en esta mañana, para que puedas bendecirnos, Señor. Para que tu mano poderosa nos cubra por completo y que tu bendición nos alcance no solamente hoy, sino en todo el fin de semana que tenemos por delante. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Danos sabiduría para entenderla, Señor. No solamente queremos leerla, sino entenderla y sobre todo vivirla, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Ahí el lunes vamos a comenzar a desglosar, a estudiar, a indagar un poquito, a escudriñar esa tercera conversación que este capítulo 16 de Mateo nos va a relatar. Sabes que los viernes me gusta siempre animarte a que te congregues este domingo, a que pospongas los planes que puedas tener durante la celebración que tu iglesia local tiene, durante el culto, y que vayas, que priorices el congregarte. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros, porque hay gente que se ha acostumbrado a no congregarse. Hay gente que ya le surge cualquier otro mínimo plan y deja de congregarse. Le sale una película que quería ver y ya no se congrega por ver la película, está cansado y ya no va a la iglesia, no se congrega porque está cansado, o le sale cualquier otro plan. Congreguémonos. Vamos a priorizar congregarnos en nuestras iglesias locales. Ir y adorar al Señor en comunidad y sentarnos ahí en familia, todos los hermanos juntos en armonía, a escuchar la palabra del Señor, porque dice la Biblia que ahí el Señor envía la bendición, la vida eterna. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.